o diferenciados o privilegiados que se conceden a algunas contribuyentes, algunas empresas, algunos sectores, para potenciarlos o para promover pues, ciertas cuestiones. Hoy, en el marco de la ciencia, tecnología e innovación, el Ministerio de Ciencia considera que este tipo de beneficios apuntan a promover la competitividad de las empresas y desarrollo pues, investigativo de alto nivel, que de alguna manera es lo que pretende pues, el Ministerio. Pásame, por favor. Gracias. Bueno, esto también aquí por la conceptualización, pues, gracias, hermano. En la conceptualización y en el impacto, digamos, de los beneficios tributarios, me parece que es relevante, pues, considerar qué tipo de beneficios pueden darse a la luz de la regulación contable. Fíjense que generalmente cuando uno piensa en planeación o en estrategias de base cero, de riesgo cero en materia tributaria, uno siempre apunta a optimizar la carga tributaria del impuesto de renta, que es el que mayor impacto tiene para el empresario. Y si uno considera que esta es digamos que la estructura de determinación del impuesto de renta, de la base gravable del impuesto de renta de una empresa, entonces uno puede entender que estas minoraciones estructurales que aparecen en la depuración o en la determinación de la base gravable son las que darían lugar a optimizaciones y donde estarían marcados pues, los beneficios tributarios. Y de hecho, en la regulación vigente, hoy consideramos que hay un beneficio en esta categoría de ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Son ingresos, pues, en la definición son ingresos que la ley considera no gravados por alguna circunstancia especial, o bien pueden ser deducciones entendidas en el ámbito normal, empresarial, como gastos, algún tipo de gasto que la ley permita restar o aminorar de la base gravable, o pueden tener la connotación de rentas exentas, si bien la norma lo considera así, ¿cierto? La norma le da determinación de una exención para efectos del impuesto, o bien, finalmente, como un descuento tributario, que es una minoración estructural que se resta después de determinar el impuesto. Si uno determina el impuesto de renta de un empresario, a ese impuesto le puede restar un descuento tributario permitido por la norma para llegar finalmente al impuesto neto de renta, y por esa vía también puedes determinar la presión fiscal o los márgenes de tributación efectiva que pueda soportar el contribuyente. Me parece importante pues, mostrarlo así de esa manera gráfica, es para poder visualizar de alguna manera el efecto que tiene cada uno de los beneficios, de los pocos beneficios que quedan en materia tributaria y específicamente en ciencia, tecnología e innovación sobre la renta, porque es que no es lo mismo restar un descuento tributario, por ejemplo, a este nivel, que restarlo aquí al nivel de descuentos tributarios. El impacto es mucho mayor en términos de cuantía y en términos de impacto sobre la presión tributaria de la empresa. Más o menos es pues lo muestro así es para entender el asunto. Entonces, ¿qué ha pasado pues con estos beneficios tributarios de ciencia, tecnología e innovación? Básicamente hoy los tenemos reducidos a 5, ¿cierto? A 5 beneficios tributarios que aparecen en esta lámina. Hoy conservamos un beneficio tributario en el marco de los ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional, que son algunos ingresos recibidos para la ejecución de proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Así que empiezo pues, a desplegar cada una de esas cuestiones. Entonces, es un ingreso que se mantiene dentro del ordenamiento, que no se modificó pues, ahorita con la reforma, y va a tener la connotación de ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional. Fíjense que por eso les mostraba esta lámina, es para mirar dónde se ubica cada uno de ese beneficio. Ese que les acabo de mencionar, enseguida lo despliego pues, y lo desarrollo un poco más, iría a este nivel en una declaración de renta, en una depuración de la renta, digamos, en una determinación del impuesto. ¿Sí? El efecto sería aquí, restando de los ingresos del contribuyente. Entonces, eso son algunos ingresos obtenidos para el desarrollo de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Eso tiene pues unos condicionamientos, unos criterios que desde lo técnico formal son los que va a exponer precisamente Renzo en un momento para acceder pues a esos proyectos y hacerlos calificar como de ciencia, tecnología e innovación. Yo estoy hablando pues desde el marco normativo, digamos. Un segundo conjunto de beneficios tributarios por ciencia, tecnología e innovación en el marco de inversiones, donaciones
o vinculación de capital humano de alto nivel, específicamente de doctores en las empresas, que también tendría un beneficio en el impuesto sobre la renta, y que hoy con la reforma tributaria, con las modificaciones que se nos hicieron, que nos castigaron fuertemente en el asunto, quedan bajo la categoría de descuentos tributarios o de crédito fiscal. Es decir, este segundo conjunto de beneficios, que enseguida también los despliego, irían en este marco, en este marco de esta depuración, imputando y afectando directamente al impuesto de renta. Miren, no afecta la determinación de la base gravable, sino que va a afectar el impuesto de renta directamente una vez se liquide el impuesto, ¿cierto? Entonces, eso tiene pues otro impacto aquí, que de hecho, ya en términos prácticos, ¿cierto? En términos prácticos, ahora porque perdimos el impacto máximo que teníamos en ciencia, tecnología e innovación, pero en lo normal de lo que pasa en las empresas y en los ejercicios de planeación tributaria empresarial, es mucho más atractivo para un empresario el descuento tributario que una minoración de las que estén arriba, porque la minoración a título de descuento tributario impacta o afecta, imputa directamente el impuesto, no afecta la renta. Entonces, en términos de proporción y del impacto sobre la carga tributaria, es mucho más significativo y mucho más atractivo que sea descuento tributario. Por lo menos conservamos pues el descuento tributario por inversiones o donaciones en ciencia, tecnología e innovación y la vinculación de capital humano. Y por último, una exención pues ya no en renta, sino en IVA, para la importación de algunos equipos y elementos pues que vamos a desplegar. Entonces, desplegando cada uno de esos beneficios tributarios, el primero entonces es el ingreso no constitutivo de renta ni de ganancia ocasional, que ha dispuesto el artículo 57-2 del Estatuto Tributario, que los ingresos o los recursos que reciba un contribuyente, una persona, una empresa, para desarrollar proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación, obviamente pues aprobados y con todos los criterios, que aquí es donde se complejiza un poquitico, pero ahí tenemos pues la compañía de la experticia de Renzo que acompaña pues el proceso de hacer calificar los proyectos en ciencia, tecnología e innovación. Van a ser ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional. Entonces, cualquier ingreso que usted reciba de esa naturaleza del Estado, fundamentalmente, o del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que apunten o se orienten a desarrollar proyectos de investigación, de desarrollo tecnológico o de innovación en las empresas, esos ingresos no van a tributar impuestos, no pagan impuestos, son ingresos no gravados. ¿Listo? Son ingresos no gravados. Eso puede ser muy importante en algunas empresas que tienen, digamos, áreas o procesos de desarrollo tecnológico, de innovación. Y ahora pues que se ha instaurado mucho el asunto de eso de la innovación y el desarrollo tecnológico en las empresas, eso puede ser muy atractivo, pero entonces para que sea mucho más atractivo hay que hacerlos calificar como proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación para poder tener este beneficio tributario, ¿cierto? No solamente tener la inversión pues que se haga o los recursos que se tomen para el asunto, sino hacerlos calificar para poder tener el beneficio tributario de que sean proyectos, perdón, que sean ingresos no constitutivos de renta ni de ganancia ocasional y no haya que pagar impuestos sobre ello. Ya por extensión, ese mismo tratamiento de ingresos no constitutivos de renta, de ingresos no gravados, se va a trasladar a las personas naturales que reciban la remuneración por esos proyectos. Entonces usted recibe proyectos del Estado, digamos, para un proyecto, obviamente tiene que vincular posiblemente parte de la mano de obra vinculado al proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Entonces hay como un doble beneficio, una extensión en el beneficio. La empresa que recibe el ingreso del Estado, el subsidio, la subvención, como se denomine, no va a tributar sobre eso, pero además las personas naturales vinculadas al proyecto que reciban los honorarios o que reciban los salarios tampoco van a tributar sobre esa parte de los ingresos. Es una extensión pues allí. Es uno de los ingresos que no se modificaron o no tuvieron reforma pues con la ley 2277. Con el segundo beneficio, ya pasando pues a este segundo bloque de beneficios, donde están las inversiones en ciencia, tecnología e innovación, las donaciones que se hagan a universidades o a centros de investigación para promover o para desarrollar procesos o ejercicios de ciencia, tecnología e innovación, o la vinculación de capital humano de alto nivel de doctores. Ahí sí tuvimos una pérdida muy importante y muy significativa que estamos lamentando, pues esta semana la lamentamos y ahorita lo volvimos a hacer, y es porque se nos derogó
con la reforma tributaria el artículo 158-1 del Estatuto Tributario. Y el artículo 158-1 lo que le permitía a uno era tomar como deducción, me devuelvo acá, disculpe que esté para allá para acá, pero es para poder entender el impacto, tomar como deducción el 100% de la inversión efectuada en ciencia, tecnología e innovación. Entonces, si la empresa invertía o lideraba, pues, implementaba un proyecto de desarrollo tecnológico o un proceso de innovación en la empresa y invertía unos recursos allí, no sé, 200 millones, por tomar una cifra cualquiera de un ejemplo que tengo allí para mostrarlo enseguida, entonces usted tomaba los 200 millones como deducción al 100% y concomitantemente podía tomar un descuento tributario del 25% de la inversión. Eso era muy importante, eso era muy atractivo y muy significativo. Entonces, muchas empresas, Renzo tiene mucho la experiencia con el asunto, se mataban, permítanme el término coloquial, por un proceso de estos, por un proyecto de estos y por hacerlo calificar por el beneficio tan interesante, tan atractivo que tenía, ¿cierto? Una deducción del 100% más un descuento tributario del 25%. Lamentablemente, pues, ustedes saben que cada vez nos apretan mucho más las maniobras, nos cierran los márgenes que tenemos para implementar estrategias de base cero en materia tributaria, y hoy ese artículo 158-1 que nos permitía la deducción al 100% fue derogado, ¿cierto? Eso tuvo vigencia hasta el año grabable 2022 y a partir de este año grabable 2023 no podemos acceder a la deducción. Y más bien lo que se nos dijo es que esas inversiones que se hagan en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación van a tener un descuento tributario del 30%. Del 30%. Entonces, en síntesis, en resumen, ¿qué pasó? Que pasamos de tener una deducción, un beneficio que nos daba deducción del 100% más un descuento de tributario del 25% a solo un descuento tributario del 30%. Eso es lo que tenemos vigente hoy. Claro, es lamentable pues la pérdida que hay allí, sobre todo pues por las iniciativas. Muchas empresas habían incursionado pues ya o han hecho unos ejercicios iniciales por las ventajas que tenían. Hoy se caen algunas de esas estrategias, digo pues estrategias de planeación tributaria que se habían planteado sobre esa base y se conserva pues mucho más limitado el asunto a un descuento tributario del 30%. En todo caso, discúlpeme. En todo caso, el proceso hay que hacerlo calificar como de ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? Hay que cumplir pues, los criterios y los requisitos formales ante el Ministerio de Ciencia, hacer calificar el proyecto y lograr pues, la obtención de ese 30% de beneficio tributario. Ese beneficio tributario que procede como descuento tributario sobre el valor de las inversiones efectuadas en ciencia, tecnología e innovación, se extiende a las donaciones, ¿cierto? Donaciones que recibidas por el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia y destinadas a la financiación de programas o de proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Pues algunos empresarios no tendrán procesos de innovación en las empresas o de desarrollo tecnológico, pero quizás opten por donaciones. Entonces, si una de las alternativas en las que piensan como empresa es hacer donaciones, entonces digamos, una alternativa dentro del abanico de posibilidades en las donaciones, pues es hacer donaciones para financiar este tipo de programas o de proyectos. Lo mismo que la vinculación de personal con alto nivel de formación, de doctores, ¿cierto? La contratación de doctores vinculados a actividades de ciencia, tecnología e innovación concede este beneficio. ¿Listo? Concede este beneficio. Usted vincula a un doctor asociado o para que desarrolle algunas actividades de ciencia, tecnología e innovación, esa remuneración de esos doctores tiene el beneficio tributario, este beneficio tributario de descuento tributario que estoy mencionando, en un 30%. O las donaciones que se hagan a ese programa Impulsa, que lidera el Ministerio de Comercio para promover pues, el emprendimiento y la competitividad empresarial en el país, también dan el descuento tributario del 30%. Lo que quiero decir es que esta norma del 256 que nos da un descuento tributario del 30% sobre inversiones se extiende a estas tres cuestiones adicionalmente. ¿Sí? Doctor Leo, claro.
Sí, por supuesto que sí, claro. Sí, no, digamos que no hay pues definición expresa en el modo contractual del doctor. Lo que hay que hacer, o sea, siempre lo que hay que tener en cuenta con esta cosa es la calificación de la actividad como ciencia, tecnología e innovación y que el doctor esté pues dentro de esa actividad. Es como el requisito pues formal ahí, pero no hay pues, digamos, una delimitación exacta frente a la forma contractual bajo la cual haya que vincular el doctor. Ah, sí, exacto. Eso, sí. Gracias, Renzo, por la precisión. Bueno, y fíjense en esa limitación también, ¿cierto? Porque esto hace pues que tengamos que replantear las estrategias tributarias soportadas sobre estos incentivos. Y es que los costos y gastos, ya se hizo para un parágrafo, el quinto, si no estoy mal, a ese artículo 156 del Estatuto Tributario, para decirnos que los costos y gastos que dan lugar al descuento, a este descuento tributario, no pueden ser capitalizados ni tomados como costo de deducción nuevamente por el mismo contribuyente. Eso lo que nos está restringiendo es, es que podamos tomar de manera concomitante, es decir, que tengamos un beneficio doble sobre las inversiones por ciencia, tecnología e innovación como pasaba antes. Lo discutíamos ahorita con Renzo y es porque, fíjense que lo que les decía antes, ¿cierto? Antes podíamos deducir el 100% de la inversión más un descuento tributario. Cuando no se accedía a la deducción del 100%, pues lo que hace uno en aplicación del artículo 74, raya 1 y 142 del Estatuto Tributario era que capitalizaba la inversión y, por ejemplo, 100 millones de pesos, una inversión, así en cifra como para que nos quede fácil la comprensión, 100 millones de pesos en una inversión. Entonces, por disposición de la norma tributaria, usted debe capitalizar la inversión, los 100 millones, y lo que puede hacer es hacer una amortización lineal de esa inversión en un plazo de 5 años. Digo de 5 años es porque la norma dice que usted tiene que amortizar eso linealmente un 20% por año. 20% por año nos da 5 años, ¿cierto? Entonces, cada año había que llevar 20 millones como deducción. Este parágrafo, en la interpretación que estamos haciendo, es que ya no podemos solicitar ese 20% de deducción digamos, por la limitación que tenemos sobre beneficios concurrentes o concomitantes. Pues o tomamos el 20% de la amortización de la inversión o tomamos el 30% del valor de la inversión como descuento tributario. Ya, por eso decía pues que hay que empezar ya a hacer algunos ajustes, afinamientos en las estrategias tributarias que tengamos en las empresas soportadas en ciencia, tecnología e innovación, porque ya tenemos pues mucho más restringido, mucho más limitado el acceso o las posibilidades pues de minoración estructural en el impuesto sobre la renta. Entonces, este parágrafo, que antes no estaba en la norma, este parágrafo es nuevo, ya nos está limitando el hecho de que podamos tomar una deducción arriba del 100% o del 20%, pues en el peor de los casos, y que concomitantemente o concurrentemente tengamos el descuento tributario, o el descuento tributario, o la deducción, ¿cierto? O la deducción. Como para ilustrarlo en un ejemplo práctico, hipotético, un caso hipotético, con cifras muy básicas como para poderlo entender, este es el efecto de esos cambios en la norma, ¿cierto? Este es el efecto de los cambios en la norma. Un ejemplo supuesto, repito, hipotético, digamos una inversión en investigación de 200 millones de pesos que haga una empresa, ¿cierto? Con unas cifras hipotéticas también, un escenario en el año grabable de 2022, con lo que había vigente en 2022, y lo que sucede a partir de ese año grabable de 2023. Fíjense que una empresa con unos ingresos de 3.000 millones, en costos y deducciones de 2.000 millones de pesos, y que además haya hecho una inversión en tecnología, en desarrollo tecnológico, innovación, como les decía ahorita,
año grabable 2022 podían tomar el 100% de deducción de la inversión, ¿cierto? Miren, afectando la renta. Eso hace que la renta en ese ejercicio hipotético sean 800 millones de pesos, ingresos menos costos, menos la inversión que hizo en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Sobre esa renta de 800 millones calculaba el impuesto, estamos a tarifa del 35%, tarifa general hoy, y restaba o tomaba la minoración estructural como descuento tributario del 25% de la inversión, concurrentemente, ¿cierto? Deducción del 100% más descuento tributario del 25% sobre esa inversión. Eso hacía que la empresa llegara a un impuesto neto de renta de 230 millones en ese escenario hipotético. Hoy con la reforma y con la nueva regulación no se puede tomar nada como deducción, se pierde la deducción, además por la derogatoria del artículo 158-1 que les mencionaba ahorita, y solo podemos acceder al 30% como descuento tributario. 30% de la inversión como descuento tributario. Si se fijan, el efecto es bastante significativo, ¿cierto? En términos de cuantificación y determinación de la carga impositiva. Claro, sigue siendo un beneficio, ¿cierto? Sigue permitiéndose, pues, una deducción especial allá, pero obviamente el salto y el cambio que nos planteó esta reforma tributaria, pues es bastante significativo. En la misma línea de estos descuentos tributarios, las reformas anteriores, la reforma tributaria del 2018, ratificada por la reforma del 2019, y que se mantiene, han contemplado pues un crédito fiscal, que también, digamos, puede insertarse en esta lógica de los beneficios tributarios por ciencia, tecnología e innovación. Un crédito fiscal para inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación o vinculación de capital humano de alto nivel. Lo mismo, ¿cierto? La vinculación, digamos, de doctores. ¿Qué es un crédito fiscal? ¿O cómo está concebido hoy el crédito fiscal a la luz de esta norma del ordenamiento tributario? Específicamente el artículo 256-1 del Estatuto Tributario. Que las pequeñas y medianas empresas, privilegiadamente es donde está concentrado o destinado el beneficio, que efectúen inversiones en proyectos, lo mismo, desarrollo, investigación, desarrollo tecnológico, innovación o remuneración de personal con título de doctorado, calificado por el Consejo de Beneficios Tributarios, pueden tomar como crédito fiscal el 50% de las inversiones realizadas. Sí. Pues esta es otra alternativa, ¿cierto? Lo que estamos diciendo es que esto puede ser otra alternativa. En vez de tomar el descuento tributario, acceder a un crédito fiscal del 50% de la inversión. ¿Qué es el crédito? Es un certificado que se le da al empresario y con ese certificado se configura, digamos, un saldo a favor. Es un saldo a favor que tiene ahí el empresario. No pues, con el que se va a hacer devolución y nada de esas cosas, sino que usted lo puede utilizar como empresa para hacer el pago de otras sumas tributarias, de otros impuestos, otras cargas tributarias que tenga, impuestos, por otro título, tasas o procesos sancionatorios pues, que tenga en contra. Ese es un crédito fiscal, ¿cierto? Es la configuración como una especie de saldo a favor por el valor de la inversión. Eso se lo certifica usted, ese Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación, y usted puede utilizar eso para compensar esas otras obligaciones tributarias que eventualmente tenga o llegue a configurar posteriormente. Lo que está diciendo la reforma, esta norma, perdón, es que si ese crédito fiscal supera las 1000 VTs, entonces esa devolución, esa configuración de los valores se le va a entregar como un TIDI, como un título de devolución de impuestos. Ese título de devolución de impuestos, usted sí lo puede solicitar en devolución. Entonces, si no supera las 1000 VTs, se le da una especie, digamos, así como en términos prácticos, para que me entiendan, una especie de certificado, y con ese certificado usted paga otros impuestos, ¿cierto? Otras obligaciones tributarias que tenga. Si el crédito fiscal le supera 1000 VTs, entonces le entregan un título, un título de impuestos, y ese TIDI usted lo puede o negociar o solicitar pues la devolución del dinero. Generalmente eso se negocia en el mercado de valores.
Como decía, pues no, eso no genera saldos a favor susceptibles de devolución y cuando se le concede el certificado, esto es importante, va a tener una vigencia de 2 años. Entonces, le dan el certificado de devolución, usted tiene 2 años para pagar, para cruzarlo, pues digamos, o para compensarlo con otras obligaciones tributarias. Esa es otra alternativa, ¿cierto? Otra alternativa en ciencia, tecnología e innovación, que en vez de usar como empresa es una inversión, en vez de solicitar el 30% de descuento tributario, solicite un crédito fiscal, ¿cierto? Solicite un crédito fiscal. Otra, digamos, otra alternativa, pues, que está allí. Como les decía, privilegiadamente la norma lo tiene concebido para las micro, pequeñas y medianas empresas. Lo que hizo esta reforma tributaria fue ampliar el beneficio a las grandes empresas, pero con una condición. Le dijo a las grandes empresas, ustedes también pueden acceder al crédito fiscal siempre y cuando el proyecto de ciencia, tecnología e innovación lo haga conjuntamente con una MIPYME. Tiene que asociarse con una MIPYME para desarrollar un proyecto de esta naturaleza y para que usted como empresa grande pueda acceder al crédito fiscal. ¿Listo? Es como el condicionamiento pues, que se les hizo en esta reforma tributaria. Esto simplemente como para recordarlo, esta es la clasificación de las empresas entre micro, pequeñas y medianas empresas por el tope de ingresos de acuerdo con la ley 957. Ahí pues lo pongo ahí como más por la referencia para identificar quiénes pueden acceder de manera directa, ¿cierto? De manera directa, dependiendo del sector, manufacturero, servicios o comercio, al crédito fiscal. Y estas que son grandes empresas, como les decía, pues tienen que asociarse con una de estas para poder acceder al crédito fiscal. Eso entonces en relación con el impuesto de renta. Bueno, esto es, simplemente quería pues con esto, en el caso de las MIPYMES, discúlpeme que me quedó el 30%, pero era mostrar que las MIPYMES pueden acceder pues a cualquiera de los dos, ¿cierto? Es a uno de los dos. O toman el crédito fiscal del 50% o acceden al descuento tributario. Simplemente era como para ratificar que no pueden haber beneficios recurrentes. No pueden haber beneficios recurrentes. Me parece, porque lo discutimos ahorita con Renzo también, esta reforma tributaria, como digo, precisó y le dio más aplicación a una norma que estaba por allá desde el 97, en la ley 383 del 97, que nos decía que un mismo hecho económico no podía darnos más de un beneficio tributario. Pero usted no puede tomarse sobre un mismo hecho económico más de un beneficio tributario, más de un beneficio, de un impacto tributario, si la norma no lo ha autorizado. Entonces, esta reforma tributaria en el artículo 84 desplegó más el asunto y en esa lógica nos está insertando en esos beneficios de ciencia, tecnología e innovación que antes, como estamos mencionando, pues antes eran mucho más atractivos, nos daban más posibilidades, más maniobras, tomar beneficios recurrentes. Hoy nos está cerrando eso, ¿cierto? Hoy nos está diciendo, sobre un mismo hecho económico, caso práctico de inversiones en ciencia, tecnología e innovación, usted no puede tener más de un beneficio. Acceda a uno de los dos, o se toma el crédito fiscal o accede al descuento tributario, pero aquí es el 30%, pues este 25 era el año pasado, este año 30%, me disculpan ahí la gráfica, uno de los dos, ¿cierto? Uno de los dos, porque un mismo hecho económico no le puede dar más de 2 beneficios tributarios. ¿Sí? Artículo 84 de la reforma para que lo tengan ahí en su referencia. Y ya, por último, en materia de impuestos sobre las ventas, pues hay un beneficio también, un beneficio sobre todo pues para los centros de investigación o de desarrollo o para las instituciones de educación media, básica, superior, que importen equipos y elementos para proyectos de carácter científico, tecnológico e innovación. ¿Qué pasa cuando unas importaciones? Pues ustedes saben como empresarios que hay que pagar unos tributos aduaneros y dentro del tributo aduanero hay que pagar un IVA. Pero lo que nos está diciendo esta reforma del 428-1 es que las importaciones de estos equipos para el desarrollo de este tipo de proyectos van a estar exentos de IVA. Esto es otro beneficio pues, que se mantuvo en la reforma. Digamos que es menos con la reforma, se mantuvo con la reforma, menos significativo, pero está pues dentro del ordenamiento tributario y hay que mencionarlo pues también porque por si se menciona, se recurre pues a él en algún momento determinado. Esos son los beneficios tributarios que hoy están, ¿cierto? Cada vez son menores. Yo siempre digo que los beneficios tributarios hacen parte del listado de especies en vía de extinción, ¿cierto? Cada vez son menores, se nos reciben y ahí hay que ir aprovechando pues lo poquito que nos va quedando, ¿cierto? Y saberlo aprovechar pues muy bien. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, sino pues agradecerles
la atención y la disposición en este espacio. Para el descuento tributario, no, el 30% de la inversión. De la inversión. El 30%. Ah, no, o sea, el límite es el impuesto, ¿cierto? El límite, exacto. En los descuentos. No, es el 30% de la inversión y ya es el límite general de los descuentos. Es porque el descuento tributario no puede exceder el impuesto, ¿cierto? Si su impuesto son 350 millones, digamos, el tope máximo al que podrías llegar como descuento tributario serían 350 millones de pesos. Entonces, le aplicas el 30% a la inversión, limitado obviamente al impuesto de renta. O más, claro, claro. Por supuesto, usted puede, o sea, no hay límite, no hay cuantía en el 30% de la inversión. Lo que ustedes cuentan es el 30% de la inversión, ¿cierto? El 30% de la inversión. ¿Dónde está el límite? El límite es que no puede ser que ese descuento del 30% supere el impuesto del año, ¿cierto? Es como el límite. Doctor Leo. Sí. Sí, claro que sí. Esa es la que sigue, ¿cierto? Después de lo técnico, ¿cierto? De lo técnico en la norma, entonces sigue la estrategia, que precisamente es la invitación que se hace desde la universidad con la estrategia de Innovamater y con la alianza pues, que se tiene con la empresa del doctor Renzo, y es acompañar desde la universidad, desde la estrategia de Innovamater, a los empresarios para que puedan acceder a este tipo de beneficios, ¿cierto? Sobre todo por la particularidad y el criterio que hay que cumplir, ¿cierto? Hacer calificar los ejercicios, como dice el doctor León, en las empresas que se hacen en ciencia, tecnología e innovación, pero hay que hacerlos calificar para poder acceder a los beneficios, al beneficio, que es pues como lo que sigue pues en el conversatorio. No, a ustedes muchas gracias por la atención, doctor Renzo, entonces. Bueno, le damos un agradecimiento muy especial al profe Carlos Mario, que siempre ha estado dispuesto a acompañar estos ejercicios y como bien él lo dice, pues él se encarga de la parte técnica y ahorita viene un poco más de ese trabajo de cómo desde la estrategia Innovamater y desde la universidad pues queremos acompañar estos ejercicios en conjunto con la empresa InMaker. Entonces, enseguida ya le doy paso a Renzo y él sí nos dará esa parte de cómo, inclusive desde un mismo ejercicio, un ejercicio muy similar al que proyectó el profe Carlos, cómo entonces ustedes como empresarios pueden acceder a estos beneficios. Y próximos a convocatoria, ¿cierto, Renzo? ¿Cómo se accede? Digamos que para iniciar un poco el tema, siempre se accede vía convocatoria. Y es una convocatoria que sale directamente desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. El año pasado, ya por esta época, estaba abierta y próxima a cerrarse. Digamos que este año apenas va a iniciar. Entonces tenemos un trabajo o un camino adelantado en términos de poder identificar algunos proyectos que se pueden presentar a esa convocatoria, empezar a trabajar y una vez salga la convocatoria, pues efectivamente escribir un poco más y poderlo postular a la convocatoria. Bueno, buenos días a todos. Qué pena, estaba haciendo una corrección en la presentación de un error que vi en último momento. Bueno, mi nombre es Renzo García, soy gerente de InMakers. Somos una empresa especializada en gestión de proyectos de ciencia, tecnología e innovación.
precisamente una de nuestras líneas es acompañar a las empresas a formular estos proyectos para beneficios tributarios. Es un esfuerzo importante que hay que hacer, por eso hay que buscar el mayor beneficio en él y aquí trataré de contarles un poco cómo es la mejor forma de hacerlo. Nosotros adicional de la formulación de proyectos, pues acompañamos a las empresas en procesos de consultoría para implementar precisamente esas unidades de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en sus empresas, en sus entidades, para que de manera estructurada, organizada y decidida puedan desarrollar estos procesos y a través de la gestión de proyectos puedan apalancar toda su estrategia de innovación en la empresa, además de otros servicios de entrenamiento especializado, gestión de proyectos y otros procesos de consultoría que adelantamos. Pero entremos un poco en materia. El programa de beneficios tributarios empezó más o menos en el año 2016. Ha sido siempre MinCiencias el que en su año Colciencias el que desarrolló el ejercicio. Y empezó con un cupo fiscal de 500.000 millones de pesos, porque empezó como una prueba piloto para calificar proyectos de manera tal que se identificara que realmente estaban haciendo ciencia, tecnología e innovación a través de unas tipologías de proyectos que son de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, y tuvo tanto auge que actualmente el cupo está en 2.1 billones de pesos para la calificación de estos proyectos. Y el año pasado, con un cupo de 2.1 billones de pesos, el año pasado fue la primera vez, desde el año 2015, 2016, fue la primera vez que proyectos que inclusive fueron calificados como proyectos de desarrollo tecnológico, de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, se quedaron sin cupo. ¿Por qué? Porque fue tanta la presentación de proyectos que fueron escogiendo de acuerdo al banco de elegibles que seleccionaron en esa evaluación, fueron entregando, de acuerdo al puntaje, fueron entregando los beneficios tributarios hasta que se acabaron. Inclusive quedaron, un proyecto se califica como de investigación de desarrollo tecnológico e innovación si tiene más de 80 puntos en su calificación. Hay unos criterios de evaluación pues que se establecen en esas convocatorias. Inclusive proyectos que tuvieron más de 80 puntos se quedaron sin el beneficio. Esto demuestra que este instrumento cada vez toma más fuerza. Esto demuestra que este instrumento es valioso para las empresas que hacen inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Por lo tanto, la invitación es que podamos explorarlo y podamos buscar la mejor forma de obtener un beneficio, ya sea en cualquiera de las opciones de beneficio tributario que tenemos allí. Entonces, actualmente, como les decía Mari, por lo general esto se hace a través de una convocatoria. La convocatoria sale entre marzo y abril de cada año. Sagradamente venía saliendo en esa temporada, pero lastimosamente pues en este año con el cambio de gobierno pues se ha retrasado un poco la apertura de la convocatoria. Información que tenemos sobre el tema. Primero, que todavía están definiendo el cupo fiscal. El año pasado fue 2.1 billones, todavía están definiendo ese cupo fiscal. Y segundo, que la convocatoria estaría saliendo más o menos entre junio y julio. Entonces, sin embargo, creería que la convocatoria no va a afectar el calendario que siempre se ha manejado, pues el calendario tributario siempre es el mismo y la convocatoria tiene que ajustarse al calendario tributario. Es decir, el año pasado, para que tengamos un ejemplo, el año pasado abrió la convocatoria con 2 cortes. Si bien abrió la convocatoria en marzo, el primer corte cerró como en junio y abrió otra convocatoria y cerró como en agosto el segundo corte. Y la calificación de los proyectos, una se está dando más o menos en septiembre y otra se dio en diciembre. La del primer corte en septiembre, la del segundo corte en diciembre. Quiere decir que lo más seguro es que esta nueva convocatoria va a salir con un solo corte, no va a salir con 2 cortes, con un solo corte, o sea, solo una oportunidad de presentarse por el corto tiempo que vamos a tener.
pero los resultados los vamos a obtener obviamente este año, porque pues todos los beneficios tributarios se tienen que presentar. El de deducción se tiene hasta el 30 de marzo para presentar los informes de ejecución, y el de crédito fiscal se tiene hasta el 30 de enero para presentar los informes de ejecución, pero ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿qué necesito yo para poder acceder? Debo de tener un proyecto, debo de invertir en un proyecto de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Allí los niveles de madurez tecnológica son claros para en cada uno de ellos. En investigación tengo que tener un proyecto de nivel de madurez tecnológica de 1 a 3, de desarrollo tecnológico de 4 a 7 y de innovación de 8 a 9. Esto quizás es muy técnico, pero para eso nos tienen a nosotros para acompañarlo. Lo importante aquí es identificar si en mi empresa estoy invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación. Si realmente tengo un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, cuando nosotros llegamos a las empresas a contarles sobre esto, las empresas me dicen, y es una reflexión que quiero que hagamos, la empresa me dice, bueno, ¿qué hacemos? No es qué hacemos, yo le pregunto, antes le devuelvo la pregunta, ¿usted qué está haciendo? Porque aquí no es un proyecto de financiación tradicional que sale una convocatoria y yo lo formulo y me entregan recursos. Aquí no es así, aquí es, yo estoy ejecutando un proyecto, independientemente que tenga el beneficio tributario o no, lo debo ejecutar durante el año. Que después me den el beneficio tributario por la ejecución del proyecto. Entonces, ese es el asunto. Entonces, los cambios realizados, pues ya los vimos con el doctor Carlos Mario. La deducción se derogó del artículo 158-1. El descuento antes era del 25%, se aumentó al 30%, pero al quitar la deducción, pues en todo caso disminuyó el beneficio, y el crédito fiscal se mantiene, pero se amplía. El año pasado el crédito fiscal no podían acceder las grandes empresas al crédito fiscal. Este año sí pueden acceder las grandes empresas al crédito fiscal, pero en alianza con una micro, pequeña y mediana empresa. Nuevamente, los beneficios que ya habló el doctor Carlos Mario, los beneficios tributarios, pero quiero hacer énfasis en ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Y es que para sus empresas, yo creo que y para los empleados, yo creo que es un incentivo muy importante que puedan lograr el ingreso no constitutivo de renta y ganancia ocasional. Entonces, ¿cómo se logra? Primero, al calificar yo un proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Yo califico un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, lo presento a MinCiencias y digo, en el proyecto que yo le presenté a usted, está trabajando el doctor Carlos Mario, que es director de investigación, el doctor David, que también es director de investigación, y la doctora Mari, que también desarrolla investigación y temas técnicos. Listo. Ellos están ganando por el proyecto, se ganaron al año, casi cualquier cosa, cada uno 100 millones de pesos. Esos 100 millones que ellos percibieron por el ingreso en su empresa, por ese proyecto, son ingresos no constitutivos de renta o ganancia ocasional. Entonces, en la declaración de renta de persona natural de cada uno de ellos, eso no va a sumar. Entonces, es un incentivo muy interesante. Y también es interesante en la medida que yo pueda presentar otro tipo de proyectos a MinCiencias. Por ejemplo, si yo presento un proyecto, no sé si alguno conoce alguna convocatoria de MinCiencias, en Innova o cualquier otra convocatoria de financiación, de investigación o de desarrollo tecnológico e innovación. Si yo presento para que me entreguen recursos a esa convocatoria, me gané el proyecto y lo estoy ejecutando, la remuneración de ese personal que está vinculado a ese proyecto que ya estoy ejecutando también aplica. Y es lo más importante es que no tengo que volver a tratar de calificar el proyecto, sino que cuando salga la convocatoria, que esta también se maneja por convocatoria, cuando salga la convocatoria, yo simplemente en el formulario, ni siquiera lo tengo que formular de nuevo, en el formulario que sale, linkeo el proyecto que ya me aprobaron, porque ya me lo calificaron, me dijeron, es un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, lo linkeo, le digo, este es el proyecto y ya no tengo que hacer nada más. Es la remuneración automáticamente, la remuneración que están obteniendo ellos, se vuelve no constitutiva de renta o ganancia ocasional. Claro en ese sentido.
Entonces, ¿qué debo hacer para acceder? Lo primero es que tengo que formular un proyecto. Formular un proyecto, aquí quiero ser nuevamente enfático en, es un proyecto que ustedes estén desarrollando. Entonces, un ejemplo, ustedes están desarrollando, voy a ponerlo muy básico, un sistema de información que utiliza analítica de datos y analítica predictiva para medir el comportamiento de los clientes y desarrollar un mejor servicio y un mejor producto para ellos. Por ejemplo, ustedes lo hacen y lo están haciendo por esfuerzo de ustedes, pero no saben que eso es inversión que ustedes están haciendo en ciencia, tecnología e innovación y que por esa inversión, por el personal que lo desarrolló, por los servicios tecnológicos que contrataron, por el servicio en la nube que contrataron, por las consultorías en inteligencia artificial que contrataron para el desarrollo de ese aplicativo, aplica como proyecto de ciencia, tecnología e innovación quizás en desarrollo tecnológico e innovación, tendríamos que mirar la tipología. Aplica, entonces toda la remuneración que le haga a ustedes al personal suyo se va como inversión. Toda la inversión que hagan en consultoría, en compra de equipos, toda se va como inversión. Entonces ahí es donde empezamos nosotros a construir un proyecto con todo el marco teórico, marco científico, marco técnico, resultados, justificación, actividades, cadena de valor, etcétera, etcétera, para presentar. Y de acuerdo con eso, ustedes van a obtener el beneficio tributario. Entonces, lo primero es identificar si estamos o no invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación y a partir de eso formular un proyecto. Y la recomendación que yo les hago aquí, entonces ya les decía que la convocatoria sale en junio, julio más o menos. El beneficio tributario se da por todo el año, por la inversión que usted haga en todo el año. Usted no puede esperar a que salga la convocatoria para empezar a ejecutar el proyecto. Entonces usted tiene que saber que el proyecto, las inversiones que hagan en ese proyecto se le valían desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Entonces, esto se vuelve un poco diferente a la formulación de un proyecto para la financiación tradicional, porque prácticamente estoy formulando un proyecto a mitad de año, ¿cierto? Pero formulando un proyecto sobre actividades que ya desarrollé quizás, o sobre actividades que voy a desarrollar en el segundo semestre. Un proyecto puede ser de los 12 meses, puede ser de 6 meses, inclusive puede ser de 2 años. Ahí existe la modalidad de proyectos plurianuales. Entonces, si yo faseo un proyecto y digo, mi proyecto es un proyecto de 10.000 millones de pesos y con esos 10.000 millones de pesos los va a invertir en 2 años. El primer año va a invertir 4.000 millones de pesos y el segundo año va a invertir los otros 6.000 millones de pesos. Eso quiere decir que el beneficio tributario se le va a entregar en esa misma medida, el porcentaje sobre la inversión del año 1 y el porcentaje sobre la inversión del año 2 en cada uno de los años. ¿Listo? Lo otro que hay que tener en cuenta, y me preguntan mucho, si yo ya hice una inversión en el año 2022, estamos en 2023, yo ya hice una inversión en el año 2022 y era un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, ¿me la valen? No. Es sobre el año en curso. Lo único que puede hacer es sobre los siguientes años, pero las inversiones que haya hecho en 2022 hacia atrás ya no se pueden acceder al beneficio tributario. Contar con aval de un actor reconocido por MinCiencias. Si usted es un actor reconocido por MinCiencias, ¿cuáles son los actores reconocidos por MinCiencias? Un centro de innovación, un centro de desarrollo tecnológico, un centro de investigación, un grupo de investigación, una unidad de I+D+I de empresa reconocida, una empresa altamente innovadora reconocida, etcétera, etcétera. Si yo no soy ninguna de esas que tenga el reconocimiento por MinCiencias, tengo que tener el aval de un actor reconocido por MinCiencias, el aval técnico del proyecto para poder presentarlo. Entonces, ya les voy a hablar más adelante también de cómo se logra ese aval y precisamente esa fue la estrategia y la alianza que hicimos con la U. No, señor, el Tecnoparque Sena no es un actor reconocido por MinCiencias. Podría hacerlo, pero
tengo entendido que en este momento están tratando de postularse para obtener reconocimiento, pero hoy no es un actor reconocido. Ah, bueno. Ah, del SENA. Sí, sí, pero tengo entendido que la red de tecnoparques está ya haciendo el proceso, está preparando el proceso para hacer el reconocimiento. Pero hoy no. Tendría que ser un grupo de investigación de una universidad, por ejemplo, que ahí es donde estamos aquí impulsando este tema con la UCO. Y aplicarlo a través del formulario de MinCiencias. Entonces, el grueso del ejercicio está en la formulación del proyecto. ¿Listo? Yo ya les traía esto, pero el profe ya se los explicó. Pero aquí tengo también un dato que nos da, que nos magnifica un poco la diferencia entre cómo se hacía hasta la reforma tributaria que se aprobó en diciembre. Antes era deducción y descuento, como les decía el profe. ¿Cuál es el apuntador? Donde se deducía el 100% de la inversión. Esto es un ejemplo de una inversión de 500 millones de pesos. Al final, prácticamente, si yo hice una inversión de 500 millones de pesos, yo me ahorraba 265 millones de pesos. Quiere decir que antes me ahorraba casi el 52% de la inversión. Esto es un dato importante porque es un flujo de caja, si bien no es plata en efectivo, sí es un flujo de caja que me va liberando a mí sobre las inversiones que estoy haciendo en ciencia, tecnología e innovación. En este año, al quitar la deducción, ya solo me estoy, sobre el mismo ejemplo de 500 millones, solo me estoy ahorrando 77 millones de pesos, que es más o menos el 15-16% de la inversión. Entonces, sigue siendo atractivo para muchas empresas, ojo, no quiero decir que no, pero en la medida de que la inversión sea más alta. Entonces, increíblemente, lo digo increíblemente porque pues, yo todavía no dimensiono eso, pero hay un cupo máximo para la entrega del beneficio tributario a las empresas, y es de 90.000 millones de pesos. ¿Quién obtiene un crédito fiscal o un beneficio tributario por 90.000 millones de pesos? Pues sí lo hay. Empresas como Ecopetrol, que invierten miles y miles de millones en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Y por empresas como Ecopetrol fue que en MinCiencias pusieron un tope de 90.000 millones de pesos sobre el impuesto. ¿Listo? Ojalá pudiésemos llegar a una cifra parecida, pero en la medida que hagamos inversiones más altas, en la medida que logremos identificar en nuestra empresa una inversión alta en el proyecto, pues este se va a volver muy atractivo. Entonces, si yo hago inversiones de 2.000, 3.000 millones de pesos, un 15% me logra a mí liberar un flujo de caja importante allí. ¿Listo? Entonces vale la pena el esfuerzo. El otro, el que ya le hablaba el doctor Carlos Mario, créditos fiscales. ¿Cómo era antes? Antes, como les decía, solo podía aplicar la MIPYME al crédito fiscal. Ahora, sabiendo que debilitaron un poco la anterior modalidad, pues abrieron a que las grandes empresas lo pudieran hacer, pero que lo hagan en alianza con alguna MIPYME. En alianza con alguna MIPYME quiere decir, a mi consideración, eso saldrá en la convocatoria que se abra este año, pero creería yo que se va a hacer en coejecución. Es decir, yo tengo un proyecto de ciencia, tecnología e innovación y lo coejecuto con una MIPYME, pero la coejecución quiere decir que los dos van a tener el beneficio tributario. No quiere decir que yo, grande empresa, lo presenté y lo coejecuté con una MIPYME y toda la inversión se va para mí. No, los dos lo llevan de acuerdo con la inversión que haga cada uno. Si yo, grande empresa, invertí de los 1.000 millones, invertí 700 y la MIPYME invirtió 300, pues en esa misma proporción se le entregará a cada uno de ellos el beneficio tributario. ¿Listo?
el 50% de la inversión realizada. Entonces, este sí sigue siendo muy atractivo, porque es el 50% de la inversión. Quizás es más atractivo para las MIPYMES porque se pueden ir solas, pero sigue siendo atractivo para las empresas grandes. Ya nos hemos encontrado con empresas grandes que tienen dentro de su grupo empresarial una empresa más pequeña o una empresa catalogada como MIPYME, y con ella misma se pueden aliar para presentar el proyecto. Entonces, puede ser con empresas de su mismo grupo empresarial o puede ser con una empresa, un proveedor o algún aliado estratégico que tenga la misma empresa. Ahora bien, ¿cuál es la oportunidad que nosotros venimos a ofrecerles en la alianza que hacemos de la Universidad AidMaker? Y es que ponemos toda nuestra experiencia a su servicio para la formulación y ejecución de este proyecto. El ciclo de servicio que nosotros les proponemos a ustedes es que nosotros AidMakers, con toda nuestra experiencia, hacemos toda la formulación del proyecto, y la formulación del proyecto incluye la identificación de la tipología o la identificación del proyecto. Nosotros vamos y nos sentamos con ustedes y les decimos, y quien crea en ese momento que esté invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación, nos sentamos y nos cuentan qué es lo que están haciendo, y nosotros podemos ser tan claros como decirle, lastimosamente lo que usted está haciendo, lo que usted me está proponiendo, lo que usted me está contando que está haciendo no es ciencia, tecnología e innovación, de acuerdo con las tipologías que se establecen y de acuerdo con los criterios que se definen para la calificación de estos proyectos. O sí es ciencia, tecnología e innovación, pero tendríamos que hacerle estos y estos ajustes, y le proponemos también en algunos casos cómo debería hacerlo para que se vuelva más atractivo el proyecto. Identificamos la tipología. Uno de los principales, inclusive limitantes y para la evaluación del proyecto, es cuando las empresas identifican mal la tipología de proyecto. Y es que lastimosamente una empresa confunde mucho desarrollo tecnológico con innovación. Casi todo lo llevan a innovación, pero dependiendo de los resultados del proyecto, yo lo debo calificar entre desarrollo tecnológico e innovación. Todo al final puede llevar a la innovación, pero el alcance que le estoy dando yo a la ejecución de ese proyecto es posible que sea desarrollo tecnológico e innovación. Hay una línea muy delgadita ahí. Entonces, ahí es donde nosotros también les ayudamos a identificar si es desarrollo tecnológico e innovación, porque se equivocan mucho en eso. Desarrollan un proyecto muy bueno, dicen que es de innovación, pero al ver el proyecto, definitivamente es de desarrollo tecnológico. Entonces, ahí es donde también les ayudamos. Les ayudamos en toda la formulación del proyecto, obviamente con información que tenga la empresa sobre el tema. Nosotros no nos inventamos el proyecto. Ustedes son los que tienen el proyecto, saben cómo hacer el proyecto. Nosotros lo que les ayudamos es de manera metodológica, un poco de manera técnica, orientar el proyecto para que sea mucho más atractivo. Y como lo digo yo, a hacer la traducción al lenguaje de ciencia, tecnología e innovación. Muchos de nosotros como empresa se suele formular un proyecto muy en nuestro lenguaje de negocio, y uno tiene que formular un proyecto para que lo entienda el que lo va a evaluar, y quien lo va a evaluar es MinCiencias, y MinCiencias entiende el lenguaje de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, es por eso que decimos que esa traducción les ayudamos nosotros a hacerla. Puede ser un proyecto muy bueno, pero si usted no lo entrega en los términos, con los resultados, de acuerdo con la tipología que se define, no se lo van a calificar bien. Los acompañamos en toda la presentación del proyecto, en las observaciones que le hagan al proyecto, hasta la evaluación y aprobación. Como les decía ahora, se requiere que haya un aval de un actor reconocido, pues ahí es donde entra la UCO con sus grupos de investigación que vieron al principio, de muchas áreas de conocimiento, pues da el aval técnico al proyecto y a los componentes técnicos del proyecto, hace seguimiento a la ejecución técnica, aporta sus conocimientos técnicos para apoyar la buena ejecución y avala los informes técnicos que tienen que presentarse en el proyecto. Esto es lo que hoy nosotros le proponemos.
tenemos un modelo de negocio muy interesante y es que lo trabajamos a riesgo. Si su proyecto es aprobado, nos paga la formulación. Si su proyecto no es aprobado, no nos paga absolutamente nada. Eso lo hacemos porque primero tenemos buena experiencia en la formulación de proyectos y en la evaluación de proyectos. Y segundo, porque somos muy rigurosos en decirle a usted, cuando le decimos a usted, le ayudamos en la formulación del proyecto, es porque estamos convencidos que es un proyecto que tiene potencial, que es un proyecto de ciencia, tecnología e innovación y que puede ser evaluado, porque también está nuestro trabajo en riesgo, porque como les decimos, les cobramos si es aprobado o no. Entonces, podemos ser lo suficientemente honestos en decirles, su proyecto no es de ciencia, tecnología e innovación, no lo podemos acompañar, recomendamos que haga un proyecto un poco más orientado a esas tipologías, y si sí lo acompañamos es porque estamos convencidos que lo podemos hacer y que lo podemos ganar. Entonces, eso es lo que le queríamos hoy contar. Es una herramienta muy interesante para que ustedes apalanquen la financiación de sus proyectos, para que liberen flujo de caja y para que puedan empezar a meterse en el mundo de ciencia, tecnología e innovación si es que no lo están haciendo. ¿Tienen alguna duda sobre el proceso? Bueno, hablándoles un poco del proceso. Entonces, como les decía, yo presento el proyecto entra en fase de evaluación. En esa fase de evaluación me dicen si cumplo primero los requisitos, y si cumplo los requisitos ya pasa ahí sí a evaluación. En la evaluación, si yo saco un puntaje mayor a 80 puntos en el proyecto, es calificado como de ciencia, tecnología e innovación, y se construye un banco de elegibles de acuerdo con el puntaje en orden descendente. Y el crédito fiscal, perdón, y el beneficio tributario se va entregando en el orden que va al banco. Por eso fue que el año pasado proyectos de 80, de 83 no quedaron, no alcanzaron cupo fiscal. Entonces tenemos que garantizar la calidad técnica del proyecto para poder tener una muy buena calificación. Una vez a usted le notifican que el proyecto es aprobado, usted tiene, si fue crédito fiscal, hasta el 30 de enero para presentar los informes de ejecución técnica y presupuestal del proyecto. Si fue deducción, que es la primera opción, tiene hasta el 30 de marzo para presentarlo. Entonces, ¿por qué esta claridad? Porque vuelvo y les digo, ustedes tienen ya que estar ejecutando ese proyecto, o por lo menos ejecutarlo de aquí a diciembre. No pueden esperar a que les den el resultado, porque si les dan el resultado en diciembre, como seguramente va a pasar, usted en diciembre, el 4 o 5 de diciembre, se va a encontrar con que le aprobaron un proyecto el cual no ejecutó durante el año, entonces no va a obtener el beneficio. ¿Listo? El certificado del crédito fiscal lo entregan más o menos en marzo. Es una resolución que emite MinCiencias y que va con copia directa a la DIAN. Entonces ustedes no tengan temor pues de acceder a ese crédito fiscal. Hay un Consejo Nacional de Beneficios Tributarios que lo conforman MinCiencias, MinTIC, la DIAN y el Ministerio de Hacienda. O sea, todos ellos, los que manejan todo el tema fiscal en Colombia, están de acuerdo con esto y saben que esto existe. O sea, cuando usted le otorgan el beneficio tributario, la DIAN ya lo sabe. O sea que usted tranquilamente se puede ir descontando esa plata de sus impuestos. Así es que funciona entonces el proceso. Si tienen alguna duda, pues aquí estaremos, ya les vamos a compartir nuestros datos. La idea es que aprovechemos que no ha salido la convocatoria, porque ustedes saben, los que han presentado proyectos en convocatorias, una convocatoria abre y en un parpadeo cierra, y nos quedamos nosotros con el proyecto en plena formulación. Ya venimos acompañando empresas que ya venimos formulando el proyecto con base en los términos de referencia pasados. Quizás esos términos de referencia nos modifiquen algunas cosas, pero en esencia siguen siendo un proyecto de ciencia, tecnología e innovación, por lo tanto no va a tener mucho cambio. Entonces, lo importante es que empecemos ya con el proceso de formulación, porque es un proceso extenso
Es un proceso que requiere de dedicación del personal que ustedes tengan, dedicación nuestra también. Entonces, al tener ese tiempo, sabiendo que no ha abierto la convocatoria, yo creo que nos da un buen tiempo para poder iniciar la formulación y garantizar una calidad técnica sobre la misma. Listo. Bueno, que tengan buen provecho y si no tienen más. Lo hacemos sobre un porcentaje del valor del proyecto. Del valor del proyecto. Sobre el valor total del proyecto. Es decir, si su proyecto es de 1.000 millones de pesos, sobre ese valor. Listo, entonces sí, a ver, ahí me empiezo a acordar. Empieza con unos antecedentes, sigue con una justificación, continúa con un estado del arte, de la tecnología o del proyecto que están desarrollando, que por lo general uno lo asocia a una tecnología. Continúa con el estado de desarrollo de la misma tecnología. Entonces le preguntan a ustedes cuál es el estado de desarrollo que tiene, tanto a nivel general como a nivel particular usted en la tecnología. Continúa con unos objetivos específicos, objetivo general, objetivos específicos, una metodología, cuál va a ser la metodología de desarrollo del proyecto. Cuáles son los resultados de acuerdo con las tipologías, los productos de acuerdo con la tipología. Entonces, si son un proyecto de investigación, cuáles son los resultados, y un proyecto de desarrollo tecnológico, cuáles son los resultados, o de innovación. A ver, sigue con temas de propiedad intelectual, temas medioambientales, impactos, modelo de sostenibilidad. Bueno, más o menos esa es la estructura. Seguramente se me están pasando varios. El presupuestal es importante. Ellos definen unos rubros bajo los cuales ustedes deben de ubicar cada uno de los gastos. Entonces está el de talento humano, que es personal científico, consultoría especializada, servicios tecnológicos, propiedad intelectual, difusión de resultados, infraestructura, y a partir de allí usted construye el presupuesto. Nosotros particularmente trabajamos el proyecto de manera técnica a través de la metodología de cadena de valor. Empezamos con la cadena de valor del proyecto para poder determinar el alcance técnico del mismo y a partir de ahí definir cuáles son los entregables, los resultados, los productos, que todo eso hay que entregarlo en la formulación. Con gusto. ¿Alguna otra pregunta? En Medellín, estamos en Laureles en Medellín, pero de todas maneras, ahí, claro que sí. Bueno, si no hay más preguntas. En ciencia, tecnología e innovación, pues tendría que ubicarse dentro de alguna de las tipologías, es decir, si su proyecto tiene un enfoque ambiental, pero también lo hace a través de algún desarrollo tecnológico, podría aplicar aquí. Pero tengo entendido que sí hay algunos beneficios por temas ambientales. Pero acá tendría que vincularlo pues con temas de desarrollo tecnológico e innovación.
Si no hay más preguntas, entonces, buen provecho. Ya quedamos ahí atentos a cualquier duda adicional que tengan. Muchas gracias. Bueno, pues después de este panorama, digamos que los cambios que ha tenido la reforma y demás, todavía tenemos algunas líneas de trabajo y creo que allí las podemos aprovechar. En la pantalla enseguida les voy a ubicar los contactos de las dos instituciones para que podamos hacer ese primer acercamiento. Como bien lo mencionaba Renzo, lo más importante es definir si efectivamente el proyecto cumple con la convocatoria, con las actividades. No es ponernos a inventar un proyecto, sino evaluar qué es lo que ustedes están haciendo y si estas actividades justamente pueden entrar allí y cómo los podemos acompañar en la formulación del proyecto o en la reestructuración del proyecto y demás. O justamente en lo que Renzo también mencionaba al principio, no solamente el tema de beneficios tributarios, sino justamente en lo que la empresa iMaker viene trabajando, también pensando en esas unidades de investigación dentro de sus empresas. Así que, bueno, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, por estar acá escuchando este ejercicio. Buen provecho para los que aún no han terminado y un feliz día para todos. Muchas gracias.